Hola, os doy la bienvenida a otro vídeo de mi canal de YouTube y a otra entrada del blog Melodía Traducción. Lo primero, pues aprovecho para daros las gracias por estar viendo este vídeo y si habéis leído la entrada del blog, pues os doy las gracias dos veces. Como podréis ver, en este vídeo vamos a trabajar en MemoQ porque vamos a ver una función que es propia de esta herramienta TAO. Esta función se conoce como el historial de versiones. ¿Y qué es el historial de versiones? Es, en pocas palabras, un registro que guarda MemoQ con todos los cambios que vamos haciendo en un archivo traducible a lo largo del tiempo, mientras estemos en un proyecto. Y ahora quien lo sepa ya, estas versiones aparecen en la columna V que señalo aquí, que en este caso, en este archivo que estoy señalando, es la versión 3.3. Vemos de hecho que hay dos números y entre medias un punto, y es similar pues a las versiones de software, de juegos y demás, ¿no? ¿Y cuáles son estos dos números o cómo sabemos para qué utiliza MemoQ estos dos números? El número que está situado a la izquierda es el que se conoce como versión principal o como major version en inglés, y este número cambia cada vez que reimportamos el archivo de origen. Por ejemplo, porque nos hemos equivocado al configurar el filtro, o porque el cliente nos envía una nueva versión de ese archivo de origen, o por cualquier otro motivo por el que necesitemos reimportar este archivo de origen. En cambio, el número que está situado a la derecha es lo que se llama la versión secundaria, o la minor version en inglés, que sirve, o digamos que es el método que utiliza MemoQ para señalar cambios que hemos hecho durante la traducción. Por ejemplo, pues si hemos reimportado un archivo porque se lo hemos enviado al revisor y queremos meter los cambios, o si hemos enviado el archivo a una colega que nos lo ha mirado y ha hecho cambios, pues lo podemos reimportar de forma que veamos los cambios en nuestro proyecto de MemoQ y luego pues actualicemos la memoria y demás. Así pues, en este archivo que vemos, lo he reimportado, o mejor dicho, he importado el archivo 3 veces, que no tiene que ser siempre la misma versión del archivo de origen, y luego he hecho cambios en 3 ocasiones. En este caso, a partir de la versión 3.0, he hecho diferentes cambios y por eso vemos la versión 3.3. Y para que veáis estos cambios en directo, voy a importar un archivo RTF con cambios que he recibido de la correctora. Entonces vengo aquí, pulso con el botón derecho, importar con opciones, y vengo a este archivo que lo tengo señalado aquí, y MemoQ me va a detectar que es una actualización de este archivo de origen. Este es el proceso normal. Entonces pulso en aceptar, y ahora vamos a ver que la versión va a cambiar. Después de que me diga MemoQ que ha actualizado 12 segmentos en este caso, vemos que ahora es la versión 3.5. ¿Para qué sirve este control de versiones? Pues por ejemplo, un propósito para que se pueda utilizar que digamos que no es tan evidente es una función que en inglés se llama snapshots y que en español se llama instantánea, que es simplemente pues que queremos guardar una versión actual de este archivo tal cual está ahora. Pues por ejemplo, si vamos a hacer un busca y reemplazar en un término y no estamos completamente convencidos de que lo vayamos a hacer bien, o de que luego ese cambio lo vayamos a tener que anular por alguna razón. Entonces es mucho más fácil volver a la instantánea de ese archivo, a esa versión. ¿Cómo hacemos esta instantánea? ¿Cómo la creamos? Pues simplemente tenemos que pulsar con el botón secundario del ratón y luego elijo la opción crear instantánea. Le puedo poner un nombre o un comentario, mejor dicho, para que yo sepa por qué he creado esta instantánea. Entonces pues voy a poner aquí para el vídeo del blog. Pulso aceptar y ya la tengo creada. Pero no solo podemos hacer esto, podemos hacer otras cosas. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos crear comparaciones entre versiones tanto principales como secundarias. Por ejemplo, pues para ver qué ha cambiado desde que importamos el archivo de origen, la versión 1.0 a la 3.0, por poner un ejemplo.
O en el caso de las versiones secundarias, pues para comparar lo que le he enviado yo a la revisora con lo que he recibido yo de la revisora, para ver el volumen de cambios que hay y poder analizarlos con más calma, en caso de que no hayamos recibido un archivo con control de cambios en Word, que sería lo más normal. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues de nuevo, pulsando con el botón secundario del ratón, vengo aquí y voy a Historial Informes. Y nos aparece una ventana donde tenemos en la sección superior el registro de las versiones principales del documento y en la sección inferior el registro de las versiones secundarias del documento. En este caso para la versión principal 3.0. O mejor dicho, la versión principal 3 a secas. Y luego tenemos 3.0, 3.1, 3.2 y demás. Si cambio a la versión 2 aquí arriba, pues van cambiando las versiones secundarias abajo según el caso. Y por ejemplo, pues si voy aquí a la versión 3.6, veo aquí que es una instantánea en la columna acción y la nota es la que he dejado yo antes, que es para el vídeo del blog. Y como os decía antes, pues sería posible, no lo voy a hacer ahora, pero sería posible, por ejemplo, recuperar esta versión que yo he creado, pues por el motivo que os decía antes, porque iba a hacer algunos cambios y no quería, digamos, estropear el archivo y luego tener que estar deshaciendo todo lo que acababa de hacer. Pues simplemente pulsando en restaurar versión podría recuperar esa versión en concreto que tengo señalada. Como os decía antes, puedo comparar versiones principales del documento, por ejemplo, puedo comparar la versión 3 con la 1 y tengo dos opciones aquí señaladas en azul. Una es calcular la distancia de edición, que esto es simplemente pues para poder ver el volumen de cambios que ha habido de una versión del archivo de origen a otra, pues para saber si ha habido mucho texto nuevo, mucho texto diferente y demás. O simplemente, digamos, en algo más visual, podemos exportarlo en un HTML a dos columnas, pulsando en este botón de la derecha. Y lo voy a sobreescribir. Y se va a abrir el archivo en el navegador, donde vemos a dos columnas de diferencia entre una versión del archivo de origen y otra. Pero ahora voy a volver a MemoQ porque en este caso lo que voy a hacer es comparar dos versiones secundarias, que también es posible. Por ejemplo, pues voy a comparar la versión que he recibido de la revisora, que sería la versión 3.5, con la que yo envié a la revisora, que sería la 3.4. Mejor dicho, la 3.3, perdón. En este caso es la 3.3. Y tengo varias opciones. Una de ellas es calcular la distancia de edición, que es parecido a lo de antes, pues para ver el volumen de cambios que ha habido de una versión secundaria a otra. Pero quizás las más interesantes las tengamos a mano derecha, que son exportar las diferencias como un archivo de Word con control de cambios, que es interesante también, porque si vengo aquí y lo abro, pues MemoQ nos va a mostrar las diferencias con control de cambios, para la redundancia. Pues aquí vemos, por ejemplo, pues que yo he cambiado, o mejor dicho, la revisora cambió los sustantivos por infinitivos en las listas, ¿no? Este sería uno de los cambios que ha hecho. Y luego está la otra opción, volviendo a MemoQ, de si queremos ver los cambios en el propio programa, sin necesidad de crear un archivo para verlo en un programa externo, puedo pulsar en el botón ver diferencias o control de cambios. Y aquí las tengo. Pues más o menos vemos lo que acabamos de ver en el archivo de Word, pero aquí lo tenemos en MemoQ. De forma que así podemos pues ir viendo lo que hemos recibido de la revisora en este caso. Pues para ver si son cambios válidos o no válidos, si nos parecen bien o si nos parecen mal. Y ya por último, esto de que MemoQ nos guarde el historial de las versiones de los archivos que vamos traduciendo, nos sirve también para recuperar, por ejemplo, segmentos en concretos, no un archivo entero en concreto, como os comentaba antes, sino solo un segmento o varios segmentos, digamos, de un archivo en concreto. Entonces lo voy a cerrar la comparación y lo vuelvo a abrir. Y entonces
tengo este segmento, por ejemplo el 6, y yo quiero ver qué cambios ha habido a lo largo del tiempo. Pues pulso con el botón secundario del ratón y vengo aquí a historial del segmento y lo puedo ver. Aquí donde pone el segmento de destino, pues podemos ir viendo los cambios que ha habido desde pues la primera vez que lo traduje yo, luego cuando lo revisé y luego cuando lo he recibido de la revisora. Y yo podría decir, pues por ejemplo, este cambio no me parece bien, pues yo quiero quedarme con mi traducción anterior, que es, por ejemplo, pero que diantres es eso de regex en vez de la otra versión. Pues la selecciono y pulso en restaurar la versión. Y ya la tendría de vuelta en el archivo. Y luego podría pulsar control intro para enviarla a la memoria y que se sobreescribiera. Y bueno, pues esto era todo lo que os quería enseñar. Espero que os haya parecido una versión interesante. Y espero veros en el blog y en mis vídeos. Y para cualquier cosa, pues tenéis por ahí mis enlaces para las redes sociales y demás. Y me podéis escribir sin ningún problema. Así que nada más, me despido por hoy. Hasta luego.